Tienes que ver el fracaso como el principio y la mitad, pero nunca lo consideres como el fin. Jessica Herring. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. Antes que nada les quiero contar que esta semana estamos estrenando página web. Ahora pueden encontrar todos los episodios y notas del show en conceptos.blog. Hemos rediseñado todo el sitio web. Compártanos sus comentarios y qué más les gustaría que agreguemos al sitio en nuestra cuenta de Twitter, @conceptospod. Y ahora sí, vamos a nuestro episodio de esta semana. Emprendimiento y más emprendimiento con Rocío Pinto. Rocío es la experimentada emprendedora detrás de proyectos como Multiverse y Heurística. Hoy Rocío nos comparte su peculiar trayectoria de estudiante estructurada a emprendedora amante del caos y cómo está aplicando herramientas de emprendimiento para ser una mejor mamá con su hijo recién nacido. Rocío también entra en detalles sobre la importancia de encontrar tu propósito como emprendedor y por qué es indispensable poder tener clarísimo el modelo de negocio de tu emprendimiento. Finalmente, Rocío nos da un panorama del estado actual del ecosistema del emprendimiento en Guatemala, así que sin más que esperar, les dejo mi conversación con Rocío Pinto. Bueno, Rocío, qué gusto tenerte por acá en Conceptos, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Manolo, súper bien. Ahí contentísima de poder compartir contigo y hablar de tantas cosas interesantes. Sí, de verdad que quiero utilizar este tiempo que tenemos hoy, pues primero para aprender un montón. Ya he tenido la oportunidad de trabajar contigo, con nuestra empresa y que nos des coaching y nos guíes en ciertas cosas. Entonces creo que este espacio de poder estar uno a uno lo quiero aprovechar muchísimo para aprender mucho de ti. Espero que la gente que nos escucha también aprenda muchísimo de todo este que es el emprendimiento. Gracias, igual. Entonces, bueno, quisiera empezar pidiéndote que tal vez nos contes un poco de quién es Rocío y tal vez un poco de background. Me gusta mucho conocer el background, incluso época de colegio y eso de las personas para entender de dónde viene la pasión en donde están enfocando su mayor energía, que en tu caso es el emprendimiento, ¿no? Entonces, no sé si nos quisieras contar un poquito de dónde viene esa pasión por el emprendimiento y tu background. Pues muchísimas gracias. Sí, te cuento. Bueno, Rocío, la chiquita Rocío es bien interesante porque yo tuve una evolución fuerte en mi vida, ¿verdad? Uh-huh. Si tú te vas a la época en la que yo estaba en el colegio, probablemente vas a encontrar una niñita súper tímida, ¿verdad? Pero muy, muy enfocada, porque tuve la dicha de tener mi papá, mis papás ambos son españoles, uh-huh. Y entonces mi papá era una persona bastante estricta. Entonces yo aprendí de esa estructura y como que era una niñita muy enfocada, pero muy tímida, ¿verdad? Uh-huh. Mis hermanos siempre me molestaban porque yo armaba puzzles todo el día, o sea, esa era y leía, ¿verdad? Esas eran mis dos pasiones de chiquita. Y en el cole era una niña cabal así, era muy estructurada, probablemente la que menos travesuras hacía, y entonces cuando hacemos recuento con mis amigas me decían, seguro tú no estabas involucrada en esa porque tú eras la típica que estaba sentadita en el escritorio, ¿verdad? Entonces recuerdo esto como que a veces es importante de dónde venís, y te digo por qué, porque eso probablemente en mi evolución, ahora me veo parada en un escenario y hay gente que me dice, ¿cómo así? ¿Verdad? Uh-huh. Si probablemente no te mirábamos así, ¿verdad? Entonces cuando voy charlas o... El programa de radio. Mi programa de radio, sí. Entonces es un interesante proceso de autoconocimiento que fue sucediendo en mi vida. Y yo sí creo plenamente en que todas las personas que te van rodeando van construyendo ese ser humano en que te vas convirtiendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como te digo, fui una persona como muy estructurada, la U también, o sea, salí al colegio y decidí estudiar Relaciones Internacionales con enfoque en comercio internacional, ¿verdad? Okay. Porque a mí me apasionaba todo el tema de intercambio en el mundo, o sea, yo quería ser una persona que no dependiera de un lugar de trabajo, quería tener herramientas para trabajar desde donde estuviera. Uh-huh. Fui muy, muy influida por la cultura española desde muy pequeña, ¿verdad? Entonces, es más, yo siempre recuerdo en mi casa,
primero, imagínate, mis papás hablando en español de España, ¿verdad? Sí, y sí. los canales de televisión en mi casa solamente eran españoles. O sea, yo nunca tenía, era como que vivía en una no sé, como un microcosmos sí, español. en un microcosmos español. Entonces fui sumamente influida por eso, por la cultura española, por ese deseo, digamos, de aprender muchas cosas culturales. O sea, a mí me encantaba el teatro desde pequeña. Uh-huh. Mi papá me enseñó a leer desde que tenía 12 años, me tenía con un librito ahí, pero no vas a creer que un libro de bebé. O sea, él me leía Emilio Salgari, pues, que es un autor no sé, de como de guerras de piratas y cosas, y él me leía cosas así. Entonces, desde muy pequeña me estimuló como para hacer, ¿verdad? Para que me gustara la lectura, y entonces cultivé mucho mi parte artística, como bastante fuera de lo que culturalmente acá en Guate uno podía ver en un pequeñín, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya yéndome para la U, pues me empecé como con una sensación, como yo era mi papá era tan disciplinado y yo era tan estructurada, pues obviamente lo que para mí naturalmente correspondía al salir de la U era irme a una empresa y trabajar. Uh-huh. Esa sí no me la creo. Pero... Imagínate. Entonces, salgo, o sea, ni había salido de la U, y uno de mis catedráticos me dice, mira, ¿te quieres venir a hacer un proyecto conmigo? Él trabajaba para una de las Big Fours de consultoría que se llama KPMG, que un montón de gente los conoce, y me dice, mira, queremos promover a Guatemala, ¿verdad? Entonces pensamos en ti porque tú has manifestado tu pasión por promover a tu país a través de ¿verdad? Rompiendo estos boundaries internacionales. Y me parece que hay que hacerle una guía a la gente que venga a invertir a Guatemala. Entonces yo fascinadísima, por supuesto, ¿verdad? Y era mi 5º año de la U ya, y me metí de cabeza y creé el primer manual de inversión de Guatemala, que después es el actual Doing Business en Guatemala, ¿verdad? Okay. Digamos que nació de esta consultoría que KPMG le hizo a Doing Business y a Invest in Guatemala. Entonces ese booklet era un manual, digamos, donde tú podías ver la situación política, económica del país, y te permitía tener estos KPIs para decir, ok, ¿será que sí tiene sentido invertir en esto o no tiene sentido invertir en eso? Y pues terminando este proyecto, de una vez me pidieron que me quedara trabajando ahí en consultoría. Ahí en KPMG. En KPMG. Uh-huh. Y para mí, ese te diría que es un evento, un life changing, ¿verdad? Para mí, porque tomé la decisión de quedarme en el corporativo, pero fue una segunda universidad donde pude como experimentar estar en el área de finanzas de una empresa, estar en el área de recursos humanos de una empresa, estar en el área de procesos de una empresa. Uh-huh. Y en ese camino, y gracias a gente que me enseñó muchísimo, era porque yo no tenía ni idea, Manuel. O sea, yo llegaba a una empresa, es más, de ahí aprendí que ese dicho de fake it till you make it es buenísimo, ¿verdad? Porque yo llegaba obviamente como staff, ¿verdad? Tú en consultoría tenés niveles. Entonces el consultor senior llega con sus staff members, ¿verdad? Entonces yo era del staff, ¿verdad? Y tenés staff A, staff B, o sea, vas subiendo de nivel. Por como 6 meses estuve haciendo papeles de trabajo, que es el trabajo más odioso que puedes hacer en consultoría, que es agarrar los papeles que todo el mundo usa en la consultoría, ordenarlos y archivarlos y tenerlos nítidos para poder tener un respaldo de todo lo que haces, imagínate. Entonces, yo dije, esta es mi oportunidad para aprender exactamente cómo se hace el proceso excelente de consultoría, y tal vez así, en lugar de pasar todos los niveles de staff, me hacen consultora de una vez. Sí, pues. Entonces me aprendí, o sea, el proceso de cómo se hacía una consultoría y las metodologías nítidas. Entonces cuando ya me llevaban con el cliente y yo me paraba con el cliente, mi jefe me decía, ¿pero usted cómo sabe eso? Y yo, pues sí, pasé 6 meses guardando los papeles, ¿verdad? Sí, pues. Entonces eso me ayudó a realmente pues poder aportar más, y me dieron la oportunidad de trabajar, no sé, te diría en 3 años que estuve haciendo ya consultoría en unas 25 empresas de Guatemala. Okay. Y en esas 25 empresas pude experimentar, fallar, aprender, o sea, hice todo un proceso que me desarrolló profesionalmente muy fuerte. Uh-huh. Y yo, por eso es que yo pienso que le debo la carrera no a mi carrera, sino a esa segunda universidad que fue a estar en la acción y trabajar, ¿verdad? Entonces te digo que hice
desde análisis de financieros de una empresa hasta implementaciones de SAP. Que tú dirías, ¿cómo alguien que no es tecnológica va a hacer una implementación de SAP? Ajá. Pues sí, porque en todos los procesos que se hacen en una implementación, pues participan un montón de personas. Entonces, pues ahí hice, como te digo, pasé por varias áreas y me di cuenta que mi pasión más fuerte eran los procesos. Entonces, entonces ahí es donde vengo y me empiezo a enfocar en aprender metodologías para ayudar a las empresas a procesos, ¿verdad? A que conozcan de procesos. Entonces, ¿cómo salto de ahí a que mi pasión es el emprendimiento? Después de KPMG, después de estar varios años en KPMG, lo natural que pasa con los consultores es que una empresa te contrata con los consultores, porque el auditor no puede por temas de privacidad. Ajá. Pero lo que siempre te pasa en tu carrera es que siempre te dicen, bueno, si al cuarto año no te ha jalado una compañía grande, es que no sos bueno, ¿verdad? Sí, pues, el benchmark ahí. Y precisamente estaba yo por cumplir mi 4º año y me hicieron una oferta en una empresa gringa de generación de energía acá en Guatemala, que era una de las empresas más chileras, digamos, por decirte, que yo había hecho consultoría. Las prestaciones eran buenísimas, todo el nivel de training era enorme. Y me lanzaron este reto de ir a dirigir una unidad que de hecho, el producto de la consultoría que nosotros habíamos hecho, se había separado la compra del carbón de las compras normales, porque nosotros decíamos, bueno, si ustedes están comprando su materia prima, o sea, lo que le da vida a este negocio es el carbón, o sea, es la materia prima, y la estaban tratando como una compra normal. Entonces, a nivel de procesos, nada que ver la logística de eso con lo otro. Entonces, como sale esta nueva unidad, me dicen, mira, ¿te quieres venir tú a dirigirla, verdad? Y tomé el reto y me fui. Y me la pasé súper bien 4 años volviéndome química, porque ahora tenía que, no solo, o sea, yo pensé que nítido, o sea, yo voy a ir a dirigir este proceso nuevo que yo armé. Y esa es otra de las lecciones que aprendo en el camino, ¿verdad? Uno siempre piensa que va a hacer una cosa y termina haciendo otra. Sí. Entonces yo me di cuenta en el proceso que comprar carbón no era así de sencillo, que no era solo saberme las pilas de saberme este proceso, sino que ahora yo tenía que saber qué estás comprando, por qué estás comprando más caro, porque si tiene un poquito más de azufre no es bueno para... O sea, hubo como, no sé, un mundo ahí de cosas que tuve que aprender. Y ahí estuve 4 años, pero me di cuenta que a mí aunque me encantaba el trabajo y demás, a mí lo que me gustaba era crear cosas nuevas, ¿verdad? Esa era o sea, por eso es que me gustaba tanto el trabajo de consultoría, porque yo no duraba tanto en un lugar, sino que ya iba, hacía un proyecto, lo ejecutaba y me iba, hacía. Entonces me di cuenta, bueno, ¿qué es lo que hay de común denominador aquí? Que es que yo me mantengo constantemente creando, ¿verdad? Ajá. Entonces... llegaba el tiempo, como te digo, entre en esa época todavía tan estructurada y tan, ¿verdad? Lo que me toca es la maestría, ¿verdad? Entonces empiezo a pensar qué maestría voy a hacer y digo, bueno, lo natural es que haga algo que me permita este tema de creación, y entonces descubro esta maestría que tenía enfoque en emprendimiento. Ya. Que la Marro la tiene, pero tiene una alianza con Tulane University. Ajá. Y entonces me metí a esa maestría y ahí es donde conocí más a profundidad el tema del proceso emprendedor. Ajá. Entonces te diría que de enamorarme del tema de procesos, pasé a hacerlo más específico. Lo que me fascina es el proceso emprendedor, ¿verdad? Ya. Y entonces... ahí, por hacerte una historia larga, corta, en uno de mis viajes a Tulane me encuentro en un avión a Giancarlo Ibargüen, que yo le tengo gran admiración. Lamentablemente falleció hace un par de años y es una gran pérdida para este país y para el mundo, pero fue mi mentor durante 5 años a raíz de ese encuentro que tuvimos en el avión. Y te diría que fue una plática de... No sé, lo saludé en el avión y cuando después salimos creo que estábamos en Atlanta o en Dallas, no me acuerdo cuál de las dos, me dijo, mire, necesito platicar con usted, pase a mi oficina. Y llegué a su oficina y lo que me entregaron fue un libro de La Rebelión del Atlas. Y me dijeron, con una nota de él, y me dijo, cuando termine de leerlo, platicamos. Y a raíz de esa lectura...
encontramos que teníamos en común muchos valores que compartíamos y sobre todo una gran pasión porque este país tuviera acceso a este trend de todo el emprendimiento y de todas estas cosas. Yo estaba además terminando mi maestría, entonces Yanka me dijo, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Y yo le dije, Yanka, yo quiero poner algo mío, ¿verdad? Uh-huh. Y me dijo, bueno, no le puedo, eso si lo quiere hacer, hágalo, pero sí tengo un proyecto que tal vez le podía interesar y es que tengo este white canvas que hacer de la Marro, en donde quisiera crear pues en ese entonces pensábamos que iba a ser una aceleradora, ¿verdad? Ajá. Dentro de la U. Y por aceleradora, ¿a qué te referís si alguien no conociera el concepto? Pues aceleradoras son estas entidades que capturan empresas que están en proceso de formación o proceso de evaluación o validación de su modelo de negocio, uh-huh. que quieren crecer y ser invertibles, ¿verdad? O sea, ponerse en una posición donde ya inversionistas puedan adquirir una parte de la empresa o completa o parcial, pero te permiten acelerar, como bien dice el nombre, ¿verdad? Sus ventas, su escala, etcétera, ¿verdad? Okay. Lo que pasa es que yo te estoy hablando de hace 10 años. Entonces, ajá. En Guatemala, acelerar una empresa no era posible porque primero necesitamos crear la materia prima para acelerar, ¿verdad? Uh-huh. Pero Yanka y yo soñamos con esto y dijimos, pues vamos a empezar un proceso y ahí es tal vez donde empieza mi pasión, o sea, donde puedo como hacer clic. Me salgo del corporativo y me tiro al agua a hacer algo completamente nuevo, pues. Ajá. Y yo me recuerdo re bien de mi jefe de ese entonces, ¿verdad? Que me decía, pero ¿cómo vas a creer? O sea, la grama siempre se ve más verde del otro lado, entonces ajá. Te vas a ir a hacer algo nuevo y lo que sea, pero verdaderamente estás perdiendo la oportunidad de crecer aquí en una corporación y tu carrera corporativa. Uh-huh. Imagínate, o sea, salario seguro. Yo ya tenía visualizada mi siguiente posición en esta empresa, gringa, uh-huh. ¿verdad? Que pagaba 40% más que los salarios de promedio de Guatemala. Uh-huh. Que además tenía estas prestaciones espectaculares, pues no te digo seguro y estas cosas, pero aparte, no sé, sacaban unos bonos anuales, o sea, digamos que esa era la decisión que yo tenía que tomar, si crecía ahí con esa seguridad aparente. Ajá. O me iba con Yanka a hacer algo que, yo qué sé, saber, ¿verdad? Ajá. No sabía si no sé, era una cosa nueva en Guate, no sabía si iba a funcionar. Sí estaba bajo el brazo de la UFM, que es una universidad espectacular acá, pero pues no se sabe. No se sabe. Y aparte esta lucha interna de tu patrón de ser súper estructurada y querer todo como que bien ordenadito y tirarte el mundo del caos. Sí. Eso para mí, o sea, ahí le diste a lo mejor que pasó en mi vida, digamos, el tomar esa decisión de irme con Yanka uh-huh. cambió para siempre mi vida. O sea, yo ya no puedo, ya hay un antes y un después de esa decisión, te podría uh-huh. decir. Y ahí rompí como un patrón, como tú decís, muy importante para poder evolucionar y crecer, porque si no hubiera seguido siendo esta persona que seguía estructuras, ¿verdad? Y que la perfección era tan importante y pegarle al punto ¿verdad? Y que crees que aparentemente controlas muchas cosas que no controlas. Ay, mira, yo habiéndote conocido después de ese parteaguas, me es tan difícil visualizarte así. Sí. O sea, de verdad no me la creo, pues. O sea, ¿cómo es posible? Pero creo que eso nos deja una lección bien grande para recalcar, ¿verdad? Que esos paradigmas mentales y cómo creemos que debe ser el mundo y los patrones que tenemos determinan nuestra realidad. Y totalmente. Lo que podemos o no, o qué tanto podemos influenciar el mundo y qué tanto podemos cambiar y hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y te diría que el único que se pone un límite ante lo que puede lograr es uno mismo. Uh-huh. Yo creo que, o sea, yo sufrí los primeros 6 meses que me pasé, no te voy a decir que fue así de smooth. O sea, yo los primeros 6 meses en la Marro yo lloraba todos los días porque yo quería llegar yo llegaba, me acuerdo, a mi escritorio y tenía una rutina tan igual, ¿verdad? O sea, prendía mi compu, ponía mi café, no sé qué, revisaba mis precios del carbón, iba a la parte de trading y veía mi competencia, hacía mis procesos de factura. O sea, tenía un esquema como predecible, ¿verdad? Ajá. Entonces era muy seguro. Además, como te decía, que esta compañía tenía
pues unas prestaciones así bastante fuera del mercado. Yo soy una apasionada y he sido apasionada por el yoga, ¿verdad? Ajá. Entonces yo le hablé a esta profesora y le dije, mire, ¿por qué no me autorizaron a hacer un programa interno de yoga? Entonces hasta nos daban yoga en el trabajo. Entonces te digo que iba al gimnasio en la mañana porque teníamos gimnasio adentro de la oficina. Okay. Estaba sentada a las 7:00 porque además, pues como por estructura gringa, ahí sí la puntualidad, olvídate. Entonces era nítido así todo el esquema. Y a mediodía llegaba esta profesora y nos daba yoga en la hora de almuerzo. O sea, era una estructura que tú decís, o sea, yo ahora pienso, yo no sé si podría otra vez volver ahí. Sí, o sea, pues, no sé si somos dos personas diferentes. Sí, Rocío, son dos personas diferentes. O sea, no me lo imagino, de verdad. Sí. Entonces, yo creo que romper eso me dio un montón de miedo, ¿verdad? Porque yo llegaba a mi oficina en la U y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Y tenía un pizarrón blanco, es que eso era, ¿verdad? Y ese enfrentarte con esta incertidumbre de qué hacer. Y fue bien chistoso porque entonces mis primeras reuniones de presentación de avances, yo utilizaba todas mis metodologías de KPMG para mis informes y todo, y una estructura espectacular. Y yo creo que Yanka me miraba como diciendo, wow, eso me lo pudo haber dicho en 3 palabras, pero igual usted hizo un montón de trabajo. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, me fui simplificando, me fui relajando, ¿verdad? Relajando no implicaba informalidad para nada, pues. Correcto. Porque trabajar con Yanka nunca iba a implicar informalidad. Él sí. Tenía una manera muy sutil de hacer todo lo que hacía con un profesionalismo y una excelencia espectacular. Uh-huh. Entonces, pero te diría que parte de lo que más aprendí de él fue eso, la sutileza o sea, que con sutileza y de manera muy tranquila, tú puedes ser una persona sumamente profesional, sumamente excelente en lo que hagas, ¿verdad? Entonces, me ayudó mucho tener un mentor como él, porque él me fue guiando sin guiar, ¿verdad? Era como la persona que me iba poniendo solo los bordes para que yo navegara. Uh-huh. Y fuimos creando esta plataforma que decidimos llamarle Heurística, ¿verdad? Y eso, crédito totalmente de él. Uh-huh. En un momento donde ya desciframos que el ecosistema emprendedor en Guatemala no estaba listo para una aceleradora, dijimos, ok, entonces vamos a ir al principio del proceso, y el principio del proceso es entrenemos a la gente que quiere tener un emprendimiento a ser emprendedor, porque mucha gente cree que emprender es levantarse un día con una idea ya. Y yo creo que a raíz de eso hicieron un libro que se llama Discipline Entrepreneurship, porque el emprendimiento es una disciplina, diferente a la corporativa, pero es una disciplina. Claro. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un programa que entrene emprendedores. Y decidimos llamarle, bueno, le dije a Yanka, bueno, le tenemos que poner un nombre y tenemos que crear esta marca. Y 2 días después recibo en mi correo la palabra heurística con una definición, ¿verdad? La definición de Wikipedia es un poco más complicada, pero se la simplifico, que es el arte de inventar a base de ensayo y error. Yo dije, qué brillante, ¿verdad? Y me recuerdo que fui con marketing, ¿verdad? Y nuevamente, como te digo, ahí mi cerebro de procesos. Voy a marketing porque yo necesitaba crear este proceso, etcétera. Y me dicen los mercadólogos, eso nunca lo vas a poder mercadear bien, porque heurística lo van a confundir con esvástica y no sé qué y no sé cuántos, y ese fue otro momento bien importante de tomar decisiones. Dijimos, no importa, o sea, háganme créenme una imagen para esta definición de esta palabra que es espectacular, y vamos a ver, déjenme a mí la tarea de ver cómo yo hago esa historia detrás de la marca, pero ustedes créenme esta imagen. Entonces, el logo de heurística era una E cuadrada, como la de la fórmula de Einstein, que era el equivalente a ensayo y error, ¿verdad? Es E cuadrada. Entonces, empezamos a hacer un storytelling detrás de cómo el proceso de emprendimiento es un proceso de ensayo y error. Es ¿verdad? Y de verdad te digo que hoy por hoy esa historia es tan fuerte que a la gente le encanta la marca, le encanta el logo, es súper sencillo, y nunca en la vida tuve el problema de que me confundieran con esvástica. Claro. Ni con Eucaristía, me decían los mercadólogos, ¿verdad? Ajá. Y ahí empezamos a hacer esta plataforma que hoy por hoy sigue funcionando dentro de la U, que entrena en un bootcamp de 12 semanas a gente que tiene una idea de negocio y que quiere iterarla y entender qué es emprender, ¿verdad? Y realmente
para mí fue muy gratificante porque creo que en el momento que nosotros empezamos Heurística, empezó a surgir en el ecosistema de Guate muchísimas otras competencias de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Que fueron enriqueciendo mucho el ecosistema y creando lo que hoy tenemos, que para mí 10 años después ver esto, que está crowded, ¿verdad? Ajá. Versus cuando empezamos que estaba el tech y nosotros. Es increíble, pues, o sea, es ver un proceso evolucionar enfrente de tus ojos que te hace marcar un antes y un después de una industria, digamos, pequeña. Ajá. Entonces ha sido muy lindo, muy, muy interesante. Qué interesante toda tu jornada, ¿verdad? Que gracias por compartirnos, pues, cómo llegaste hasta acá, ¿verdad? Y quisiera aprovechar, o sea, sentados acá en 4 grados norte, pongamos, y pues tú conociendo el estudio y todo lo que está pasando, que a veces no se ve, con toda tu expertise que tenés, o sea, ¿cómo estás viendo el ecosistema emprendedor acá en Guate? O sea, ¿cómo lo describirías ahora? Y porque ante mis ojos, por lo menos, trabajando todos los días acá en el área del tech, para mí es impresionante la cantidad de cosas que están sucediendo solo en estas 2 cuadras que tenemos, ¿verdad? Pero, ¿qué estás viendo tú que estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta? ¿Y dónde está el ecosistema de emprendimiento en Guate? Pues mira, yo veo un hidden treasure, le llamaría yo, ajá, ¿verdad? Creo que Guatemala tiene ahora, 10 años después, algo que ya es es altamente atractivo para el mundo, pero todavía está escondido. Porque dentro del proceso de evolución de este ecosistema sí creo que nos envolvió la burbuja de romantic entrepreneurship, ¿verdad? Ajá. Y se creó mucho. ¿Qué sería eso de romantic entrepreneurship? O sea, ¿cómo lo definirías? Buenísimo, sí. El emprendedor romántico es aquel que es más emocional que táctico, digamos, es una ola en la que, pues porque como el emprendimiento se volvió una moda, ¿verdad? Entonces todo el mundo empezó a emprender, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que mencionar que es importante saber que no todo el mundo nace para emprender, que no todo el mundo tiene las habilidades y capacidades intrínsecas que tienen que tener un emprendedor porque debe de tenerlas, ¿verdad? Y que además hay diferentes formas de emprender. O sea, tú puedes emprender porque tenés pasión y lo que querés es este reconocimiento de aportar y de impactar, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí tenés un Steve Jobs, ¿verdad? Que a él no le importaba, creo que el dinero no era el tema, era que su marca fuera espectacular, y te estoy poniendo digamos, el modelo, ¿verdad? Ajá, el extremo. El extremo. Entonces, para él lo importante era crear esta marca, este estilo de vida con esa perfección, con este control sobre todo ¿verdad? Su marca. Y tenés del otro lado a la gente que tiene tanta claridad en que lo que quiere es el número, ¿verdad? Y uh-huh. Todo lo que tengan que hacer para eso va a ser eficientizar procesos, tomar decisiones, pero a ellos no les importa si están o no involucrados en el proceso. Entonces, este proceso en el cual hay mucha gente que se lanza a ser emprendedor, pero no sabe bien qué es lo que quiere, no entiende si lo está haciendo por pasión o por plata. Uh-huh. Pero tenés o sea, se juntaron muchos trends, ¿verdad? Porque estaba los millennials que ya solo quieren, o sea, que tienen esta gran cosa por hacer la pasión de su vida, por no estar en una oficina, por no tener un horario de 8 a 5. Entonces, creas una burbuja de gente que al final no trae resultados de emprendimiento, ¿verdad? Sino uh-huh. que parece que estuvieran emprendiendo, pero no emprenden, ¿verdad? O sea, y eso, he estado en un curso ahora donde estábamos discutiendo, bueno, ¿cuál es el emprendedor? El emprendedor es el que, y hacíamos una analogía con los corredores, ¿verdad? Entonces decían, bueno, maratonista es el que corre 5 kilómetros o el que corre la maratón, ¿verdad? Porque ¿cómo definís hasta qué punto sos maratonista? Porque si yo corro 5 kilómetros, ¿por qué no voy a ser maratonista? ¿Verdad? Si yo también corro 5 kilómetros, o 10 o 15, ¿qué te hace? ¿Cuál es el punto donde tú decidís o te puedes definir como soy emprendedor o no soy emprendedor? El chavo que tiene su compu y está en una playa y trabaja y no gana ni un centavo, pero ya tiene un network y una plataforma y todo, o el que hace millones de dólares. O sea, ¿cuál es la diferencia y dónde estás parado? Correcto. Entonces, en Guate
tenemos un montón de gente como estas personas, ¿verdad? Que tienen unas plataformas hechas, que han hecho tal vez inversiones personales o de familia, pero realmente el emprendimiento no ha despegado, solo se quedó ahí. Uh-huh. Como en fase de idea o algo más etéreo, ponete. Pues a veces incluso operan, uh-huh. pero no hay resultados. Entonces, y hay muchísima gente ahí. O sea, pareciera que no, pero hay muchísima gente ahí. Versus ecosistemas donde el mismo sistema como que, digamos, expulsa a ellos, y lo que hay es por kilómetro cuadrado muchísima más gente produciendo, y de repente por cada 10 sale un unicornio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenés un montón de gente haciendo valor y uno que hace extra valor, pero no tenés gente no creando valor. Claro. Entonces, nuestro ecosistema ha avanzado muchísimo, tenemos muchísimas posibilidades, pero todavía tenemos que como hacer una limpieza, digamos, quitar esta capa de no emprendedores todavía, uh-huh. Y mostrar los que sí son emprendedores que están abajo, porque hay muchísima gente creando mucho valor con ideas impresionantes, haciendo trabajos o servicios o productos de calidad mundial, pero realmente o no se quedan acá. Muchos buscan funding fuera o realmente no los puedes o ya están fondeados por gente, ya están atrapados. Entonces ahorita creo yo que hay esta confusión y hay mucho romanticismo, y nuestro trabajo como facilitadores de ecosistema es hacer esa depuración ahorita y traer a la superficie los conceptos fuertes de lo que es ser emprendedor y cómo te querés comprometer y qué resultados vas a traer para ir aumentando la cantidad de emprendimientos que traigan resultados, ¿verdad? Uh-huh. Y no seamos, yo no te estoy diciendo con esto que ese proceso iterativo de tratar y fallar no sea bueno, uh-huh. Pero lo que te digo es que tiene que haber de todo, tiene que haber mucha gente probando, mucha gente ya haciendo, digamos, emprendimiento un poquito más tangible, y mucha gente pegándole a ese hit, ¿verdad? Claro, y hasta cierto punto también puede que sea importante un proceso de discovery, sí, para poder encontrar a la gente y poderla clasificar y como que formalizar eso, un proceso un poco más formal, ¿verdad? Donde ya se pueda pues identificar y poder dar a ver, porque como te digo, mi experiencia está siendo tanto en el área de tecnología, donde me muevo día a día, o acá en la parte artística del audio y todo esto. Hay tantas cosas surgiendo, y un fenómeno que veo yo es que creo que hay mucho emprendedor real que no se ha dado cuenta que es emprendedor. Totalmente. ¿Verdad? Cosas que se están haciendo de un nivel impresionante con servicios de clase mundial, y como que se ve como que, bueno, aquí tengo mi changarro, pongamos, por así decirlo, y aquí estoy, pero no hay esa identificación del otro lado. O sea, como que tenemos falsos positivos y falsos negativos. Sí, correcto. Bueno, yo te diría que hoy estoy gratamente sorprendida de este estudio, que de verdad que a los que nos escuchen, que vengan a conocer esto, pues porque espectacular, sí, de calidad mundial. Y es lo que te digo, como esta experiencia que acabo de tener, tengo muchísima, incluso en el interior, ¿verdad? Ajá. En los departamentos hay gente haciendo cosas espectaculares, pero nadie las ve. Y quizá mucho mejor que personas que tienen acceso a capital, pero no tienen la calidad o la habilidad que otros emprendedores están desarrollando. Buenísimo. Y yo creo que, mira, esta es una parte bien interesante de la conversación, donde te quisiera pedir que nos contes un poco de Multiverse y cómo estás funcionando como facilitadora de ecosistema, y pues todo ese proyecto que has montado y qué están haciendo, ¿verdad? Para ver también, estoy esperanzado de que hayan emprendedores escuchando esto y pues que conozcan que hay opciones, ¿verdad? Porque muchas veces ese emparejamiento del mercado con las personas que quieren ayudar y las que están haciendo y eso, pues no tiene mucha visibilidad. Entonces, si nos quisieras contar un poquito de esto de Multiverse y qué rol están jugando facilitando el ecosistema en Guate, buenísimo. Sí, pues mira, Multiverse nació como una respuesta a que cuando estaba en heurística, una de las fases que era más importante al final era que si ya tenías al emprendedor listo, hay que darle capital. Ajá. Y nuestro objetivo inicial en Multiverse, por eso te digo, siempre lo que ha normado mi proceso es que, digamos, pienso que voy a ir a hacer una cosa y termino haciendo otra.
Lo que ha normado tu proceso es que no hay proceso. Exactamente, ¿verdad? Y creo que es el journey de muchos entrepreneurs porque, o sea, no sé, me imagino que tú en tus emprendimientos habrás visto que cuando nacen uno piensa que va a ser un producto y de repente termina siendo otro, ¿verdad? Totalmente. Entonces, totalmente. Bueno, yo pues pensé, ya que ya llevé a varios emprendedores al punto donde necesitan el funding, ahora necesito crear la siguiente plataforma para ellos. Esa fue mi idea. Ok. Y lo dibujé, ¿verdad? Como buena derecha que soy, ¿verdad? Porque yo soy muy visual, entonces dije, bueno, tengo que dibujar esto que voy a crear y este proceso y demás. Uh-huh. Y en pláticas con varios de mis mentores me encontré a uno que me dijo, mire, yo acabo de regresar de Guatemala y quisiera hacer esto en Guatemala, entonces con mucho gusto le doy el funding, ¿verdad? Y Yanka estaba a mi lado todavía en ese entonces y precisamente el nombre de Multiverse viene también de él porque platicando, bueno, ¿y ahora cómo le ponemos siendo él tan brillante para poner nombres? Ajá. Le digo, mire Yanka, lo que yo creo es que esto que yo quiero crear es una alternativa para el emprendedor, es decirle a ese emprendedor, mira, ya llegaste aquí y no existe un solo camino ni es lineal, sino que siempre vas a estar parado donde hay múltiples opciones, ¿verdad? Okay. Y 2 días después, como era muy, muy, muy clásico de él, un correíto con la palabra Multiverse, ¿verdad? Y me meto a investigar y esto, lo peor es que Multiverse sí tiene muchísimas connotaciones en términos de aeroespacial. Ajá, y ciencia todo ciencia ficción, etcétera. Uh-huh. Pero hay una parte clave que es de la física cuántica, ¿verdad? Que es que literalmente en nuestra existencia existen varias dimensiones, si tú lo quisieras ver. Entonces, uh-huh, el ser humano siempre tiene variedad de opciones. Lo que pasa es que por nuestro mindset y nuestras limitaciones siempre vemos un camino o tendemos a ver solo una de las opciones. Uh-huh. Pero si tú estás parada en ese punto donde, es más, yo en Multiverse tenemos una imagen impresionante de una persona atravesando una como puerta y la puerta se duplica, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú atravesas como estas puertas que son las decisiones de tu vida, siempre tenés múltiples abanicos de opciones, ¿verdad? Uh-huh. Es multidimensional tu existencia. Ajá. Entonces, Multiverse es este concepto para el emprendedor que presenta una plataforma de opciones. Es decir, o sea, yo puedo llegar a esta plataforma que se llama Multiverse y Multiverse me abre un abanico de opciones. O que puedo crecer, puedo vender, no sé si lo que estoy haciendo está bien y entonces regreso y rediseño. Okay. Es llegar a un espacio donde tengas un sounding board que te diga, pues mira, dependiendo de lo que querrás hacer, hay muchas opciones que hacer. Pero no te cerres a que, híjole, se me acabó la plata y además tengo 2 hijos y ya mi esposa ya no me quiere apoyar y ya, entonces renuncio y tiro el emprendimiento. Sino, esa es una de las opciones que existen, ¿verdad? Pero existen otras. ¿Y cómo creamos eso? Creando una plataforma de facilitador, o sea, haciendo una plataforma que invita a otros facilitadores a facilitar. Entonces, creamos un mundo de colisiones, que viene siendo otra palabra, también un poco de ciencia ficción, ¿verdad? Pero colisionar una persona con otra que tienen una línea para conectarse o una idea con un inversionista, ¿verdad? Todas estas colisiones que creamos en este espacio multiversico, por ponerlo así, son las que van facilitando que de una manera muy natural el emprendimiento vaya avanzando, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestra idea inicial era hacerlo así de desordenado, como te lo estoy diciendo, porque de ser una persona muy estructurada me convertí en alguien que aceptó el caos como o más bien la entropía, ¿verdad? El caos moderado, sí. Como una forma de vida, ¿verdad? Y me ha encantado ese proceso yo creo que descubrí en ese proceso y siempre he pensado que el emprendimiento es un proceso de autoconocimiento muy importante. Yo descubrí que una de las cosas que más o donde yo más puedo aportar es que yo puedo, digamos, presentar el caos de una manera ordenada. Entonces, por eso mi participación con las empresas es llego, entiendo el caos de la empresa y lo estructuro de una manera que no es estructura, digamos, que no se pueda moldear, solo que te permite transitar por ese caos de una manera mejor. Y déjame decirte que eso de presentar algo como caos y ordenarlo lo haces de una manera muy compasiva con el emprendedor, habiendo sido cliente de Multiverse, ponete, y
y habernos ayudado a través de ese proceso de verlo desde otro vantage point, ¿verdad? Y poder sacarnos del día a día. Y pues sí, es a veces un proceso duro de decir, a la madre, esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y te digo, es un proceso fascinante cómo lo llevan, ¿verdad? Y nos ha servido mucho. Y creo que esa es otra parte importante, ¿verdad? De como emprendedor estar abierto a recibir feedback. Sí. ¿Verdad? Y pues reconocer que uno no va a tener todas las respuestas todo el tiempo, dado que es una cantidad de opciones tan grande en un multiverso donde uno no puede ver todo. Necesita varios puntos de vista para poder aterrizar. Para poder aterrizar, ¿verdad? Sí, yo creería que parte de lo que... Por eso es que a veces es complejo explicar qué hace Multiverse, pero el proceso para nosotros como Multiverse también ha sido un proceso totalmente emprendedor, ¿verdad? Ajá. Porque de escribirte esta plataforma caótica que queríamos crear, el mercado nos ha obligado a hacer productos tangibles, ¿verdad? Entonces, hemos terminado hoy por hoy siendo una plataforma que ofrece 3 servicios específicos, que es, tenés una idea y necesitas un proceso que te ayude a establecer un MVP o algo más preciso. Hay un producto que se llama Executors Weekend. ¿Querés crecer tu empresa y encontrar una escala? Tenemos un programa que se llama Scale Up. ¿Querés inversión? Investment Readiness. Entonces, empaquetamos in a box los procesos, ¿verdad? Claro. Que se necesitan para poder avanzar en ese entrepreneurial journey que le llamamos nosotros. Y de alguna manera ese soy Multiverse, ¿verdad? El trabajo, esos son nuestros servicios al mundo. Tenemos un cuarto producto que es corporativo, que es donde unimos el mundo corporativo que quiere innovar con ese emprendedor que tiene las ideas. Y entonces atraemos a todos los procesos de innovación empresarial a emprendedores a producir la innovación. Entonces eso te diría son nuestros servicios, pero ¿qué otra cosa hace Multiverse como para que no perdamos nuestra esencia de que participamos multidimensionalmente? Somos una plataforma que está constantemente creándole valor al ecosistema. ¿Y cómo lo hacemos? Estamos en casi todos los eventos participando de la manera que podamos, ¿verdad? Apoyando con partes educativas, ¿verdad? Haciendo estas colisiones. O sea, yo hoy te conozco a ti y en mi base de datos está que hay una persona que necesita cabalmente hacer un podcast, vengo y te conecto con ella. Todo esto es de manera, o sea, la gente nos dice, ¿qué ganan? Nosotros monetariamente ahí no ganamos nada, pero sí creamos mucho valor, ¿verdad? Y creemos que este valor que estamos creando, conectando a la gente y haciendo, pues elevando el estándar del emprendimiento nacional, va a tener sus frutos después, obviamente, para todos los que queremos que Guatemala, ¿verdad? Que estos emprendimientos, que estas cosas que están, estos hidden treasures, salgan a la luz, ¿verdad? Claro. Hemos platicado con otras personas que están en el ecosistema haciendo nuestro trabajo y decíamos que es un unsexy job, ¿verdad? Ajá, sí. Porque nadie quiere picar esa piedra, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el proceso de que este ecosistema llegue a su tope es precisamente que existan facilitadores como nosotros para que esto siga funcionando, ¿verdad? Entonces hay una parte, a mí no me gusta la palabra altruismo, pero digamos que para que me entiendan, ¿verdad? La definición, sí hay una parte muy desinteresada y que viene de mucha pasión de querer ver que algo pase. Que hacemos todos los días. Claro, y fíjate que eso es bien interesante, lo de las colisiones y toda esta parte de que tal vez altruista o no, porque yo creo que lo que hay ahí hay un valor indirecto. Sí. ¿Verdad? Y el hecho de que estemos sentados hoy acá es algo que creo que el ecosistema del tech ha permitido, porque yo tenía 2 años con querer hacer el podcast y aquí en el ambiente que hay colisiones con gente todos los días. Y me encuentro el Cuzuco aquí afuera y me dice, mira, tengo este proyecto. Aquí no había nada, pues. Y de ahí nació el podcast. Y es un proyecto que ha dado fruto a otros proyectos de gente que ha escuchado acá y han llamado a gente que ha venido y ciertas cosas. Pero todo vino de una colisión de tomarnos un café. Sí, así es. De las cosas más sencillas, ¿verdad? De las cosas más sencillas. Y uno no sabe, a través de todas esas puertas que mencionas, dónde va a parar conocer a una persona, ¿verdad? Sí. O tener esa colisión, como le llaman ustedes. Mira qué inspirador todo esto. Y fíjate, te quisiera pedir, cuando trabajamos con Multiverse,
pasamos por un proceso de descubrimiento de propósito, ¿verdad? Entonces tal vez este es como que un cambio de dirección algo fuerte, pero te quisiera pedir que nos comentaras un poco, porque me imagino que lo has visto una y otra vez, ¿qué tan importante es para un emprendedor o una persona que está haciendo algo descubrir su propósito, ¿verdad? Y cómo eso te puede cambiar tu experiencia de tu emprendimiento, de lo que estás haciendo, de todo tu día, ¿verdad? Porque nos facilitaste ese proceso como empresa y fue tan enriquecedor para nosotros decir, ok, nosotros existimos por esto. Entonces, ¿nos quisieras contar un poco de eso y cómo es el proceso y cómo ayudar a las empresas y personas? Sí, buenísimo. Mira, y gracias por traer ese tema, aunque cambiemos la dirección, porque creo que a mí es una de las cosas que más me apasionan hacer, ¿verdad? Porque hay una diferencia muy grande entre el emprendedor que emprende sin propósito, digamos, y el que lo hace con uno claro. Te diría que veo diferencia en la velocidad, la intención, la intensidad con la que una empresa atiende a su cliente cuando tiene claro eso versus cuando no lo tiene, ¿verdad? Incluso yo te diría, para nosotros algo que nos ayudó mucho fue la resiliencia a los cambios en el mercado, a los fracasos y esas ganas de querer seguir cuando se ponen difíciles las cosas. O sea, tener ese propósito claro, para mí, en lo personal, fue mucha resiliencia. O sea, poder experimentar de otra manera y con mucho más energía este proceso iterativo de ir descubriendo y fracasando y dándole, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, perdón por la interrupción. No, para nada, buenísimo. Pues fíjate que yo conocí la metodología de Simon Sinek de Finding Your Why hace muchos años, pero la riqueza, digamos que tal vez, porque siempre hay que no se trata solo de, digamos, ir aplicando metodología, sino que lo que yo creo que descubrimos en el proceso es que en el ecosistema Chapín funcionan las cosas como tropicalizadas, ¿verdad? Entonces, parte de la riqueza he ido aprendiendo diversas metodologías que combinadas hacen un puré muy, muy exquisito, digamos, ¿verdad? Y cuando llegas a una compañía que no tiene propósito, digamos, o que lo tiene pero no lo tiene tan claro, hay una oportunidad muy como importante de hacer que ese equipo de trabajo se mezcle de una manera diferente a como el día a día les permite, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que trabajan en un team son ajenas y solo van y trabajan y hacen. Cuando encontrás ese punto en común al que todos se pueden relacionar, se crea una relación distinta entre el equipo y con la empresa, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante que la gente, o sea, que tanto desde el CEO hasta la última persona que esté en una empresa sepa por qué va todos los días a trabajar a esa empresa, porque te hace digamos, un valor vitalicio de las personas que trabajan contigo enorme, ¿verdad? O sea, al final te crea una empatía y una lealtad muy, 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 pues que te va a permitir llevar tu empresa a otro nivel, ¿verdad? Okay. Entonces, el proceso que nosotros hacemos es precisamente primero diagnosticar, ¿verdad? Cuál es el estado en el que está esa empresa. Y luego, por medio de un proceso pues tú lo viviste, ¿verdad? De mucho cuestionamiento y de realmente poner al equipo en una posición donde se autodescubran, ¿verdad? Entender quiénes son ellos. Y es un proceso que no sé si es muy sutil, a veces la gente no lo nota, pero probablemente empezamos por definirte tú como piececita de este equipo y vas yendo hacia arriba, ok, yo como persona, ¿quién soy? Yo como miembro de esta unidad, ¿qué le aporto a mi equipo? Y por último, yo como miembro de esta empresa y de esta unidad, ¿qué le aporto a mi equipo? Entonces, la idea es hacer de este árbol, ¿verdad? O sea, vas viendo desde tus raíces hasta el último fruto que sacas, ¿verdad? Y la idea es encontrar alineación entre el por qué, o sea, tu por qué, el porqué de tu unidad de trabajo y el porqué de tu empresa. Entonces, si todo eso está alineado a lo que tú quieres en la vida, probablemente tú llegas a la empresa y vas a crear valor, porque toda tu alineación al propósito de esa empresa está ahí. Versus cuando
eso es la diferencia entre un trabajador que va por compromiso o que va porque quiere ir, ¿me entendés? Entonces, en ese proceso encontrás a mucha gente. Yo he tenido procesos donde a veces la mitad de la gente se va, ¿verdad? Y es durísimo para el pasivo, o sea, para todas las obligaciones que tiene una empresa, pero yo le digo, yo me acuerdo que esa vez fue súper fuerte, incluso tuvimos un tema con la empresa donde nos iban a la gran, pero es que nos ocasionaron un destambaleo, o sea, un tambaleo grueso. Ajá. Pero yo le decía, seguramente esto le va a costar más barato hoy que en un futuro, ¿verdad? Claro. Porque el tener un equipo comprometido a lo que se está haciendo, en las malas, ahí está ese equipo respondiendo. Si no lo tenés, en las malas la gente agarra y se va, ¿verdad? Ajá. Y nadie te aguanta hoy no te puedo pagar y pues porfa, aguántame la medio mes más. O, en cambio, cuando tenés a gente alineada completamente a ese propósito de la empresa, si logras, digamos, tripular en estados más densos, por ponerlo de una manera, ¿verdad? Claro. Y digamos, descubrir los procesos alrededor de cómo crear ese propósito también es muy importante. Yo creo que eso también fue algo que trabajamos duro con ustedes, ¿verdad? Sí. El hecho de construir ahora que ya sabemos lo que hacemos, cómo construimos esa resiliencia y esa pues continuo estado de mejora, ¿verdad? Ajá. Ante este propósito. Claro. A la mía, muchas gracias por compartirnos eso, Rocío. De verdad que para nosotros fue un proceso bien enriquecedor y creo que te quería preguntar de eso porque creo que hay muchas personas, yo incluido, que pasamos mucho tiempo haciendo porque hay que hacer, ¿verdad? Y sí, creo que el propósito, por lo menos como yo lo veo, siempre está presente, pero no estamos conscientes de que ahí está. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ese descubrimiento, pues, nos ayuda un montón. Y también te quisiera preguntar, o sea, otro proceso que pasamos con Multiverse y contigo, tú liderándolo, que fue bien enriquecedor, fue el tema de construir nuestro canvas de modelo de negocio. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, te quería preguntar si nos quisieras compartir un poco qué es este canvas de modelo de negocio y pues ya para ir cerrando, que le pudieras transmitir a las personas que nos escuchan por qué es tan importante tener claro tu modelo de negocio en lo que sea que estás haciendo. Buenísimo, ese tema sí es mi pasión absoluta. Sí. Así que vamos de menos a más. Sí. Mira, yo descubro esta herramienta porque una colega de trabajo de la U me dice un día, mire, ¿quieres ser mi asistente en esta clase? Una persona a quien yo admiro mucho, es una doctora además de la Universidad de Manchester en marketing. Una persona que fíjate, o sea, su carrera es química, ¿verdad? Y descubrió el marketing después y ella dice cabal, ¿verdad? Que como que le hubieran abierto la otra parte del cerebro. Uh-huh. Y ella me dice, fue mi catedrática y alguien a quien yo admiraba mucho y me dice, ¿quieres asistirme en este curso, verdad? Y yo había recibido esa herramienta en el MBA y la verdad la había tomado como una herramienta más de estrategia, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando ya me siento con ella a ver el programa del curso y me dice, mira, lo que pasa es que yo veo esta herramienta como clave en la estrategia de la empresa. Y yo, pero de verdad, o sea, y me empiezo a meter y leí el libro a profundidad y me empiezo a entender cuál era la gracia del modelo de negocio. Descubrí algo bien importante y es que repetitivamente a las empresas, o sea, haciendo como conectando los puntos hacia atrás, ¿verdad? Ajá. Que eso es bien interesante hacer y siempre funciona. Yo decía, con razón, cada vez que iba a ver a esta empresa tenían problemas porque no tenían claro su modelo de negocio. Con razón, esta otra tenía problemas porque no tenía claro su modelo de negocio. Entonces me voy dando cuenta que efectivamente el modelo de negocio es una pieza clave en la estrategia de cualquier persona, de cualquier empresa y de cualquier persona, porque aparte existe el Business Model U, que es para tu persona. Ese no sabía, fíjate. Existe un Canvas para ti, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando descubro esto, digo, bueno, esta herramienta tiene que ser, o sea, de verdad tiene que ser más profunda de lo que se ve. Y me empecé a ir a entrenar con el autor del libro, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí te diría que ahí fue donde yo, amor a primera vista aquí,
pero ahí así ya de una vez para toda la vida me enamoré de la herramienta. Es una herramienta que te permite visualmente poder plasmar cuál es el valor real que tú estás trayendo al mercado al diseñar un producto o un servicio, ¿verdad? ¿Y cuál es el concepto detrás del modelo de negocio? El modelo de negocio establece el racional por el cual o que existe detrás de cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Uh-huh. Esta definición hace la diferencia en todo, ¿verdad? Si tú tenés claro cómo creas valor, cómo ese valor lo vas a entregar a tu cliente y de qué manera vas a capturar valor en esa operación, estás hecho, ¿verdad? Lógicamente eso no es tan sencillo como se dice, ¿verdad? Es un proceso iterativo. De acuerdo. Fuertísimo, ¿verdad? O sea, es un proceso iterativo, fuerte, es un reality check durísimo. Sí. Hoy tuve una discusión en la cual me decían, sí, pero es que el modelo de negocio es una herramienta que lamentablemente, o sea, el Canvas per se ha prostituido mucho. Sí, es verdad, se ha prostituido porque la gente lo usa y no le da la profundidad, entonces se inventan el Canvas, ¿verdad? Y eso no es, o sea, cuando tú realmente, honestamente llenas ese Canvas y te das cuenta que estás parada ante una situación en la que tu empresa no está creando valor, y tenés el reconocimiento y la honestidad de aceptarlo, ahí es donde vas a empezar a mejorar, ¿verdad? Uh-huh. Porque el Canvas te lo saca a la luz. O sea, si plasmas correctamente los 9 bloques, te das cuenta de que, bueno, tal vez tenés un producto o servicio que está en la línea pues, o sea, lo están comprando, pero que en la mínima va a venir una competencia o va a venir tú, o tenés, porque además al Canvas se le pueden pasar muchos filtros, entonces le puedes pasar, por ejemplo, las fuerzas de Porter. Y yo he tenido empresas que me dicen, wow, tengo un proveedor que tiene o sea, su poder de negociación es tan fuerte que en una me tira, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando te das cuenta de eso, decís, wow, o sea, si ya tengo claro que el modelo de negocio no está estableciendo esta cadena lógica de valor, no está sacando esto al mercado, y encima tengo un Five Porter que me está diciendo, te van a tirar, o sea, tengo que actuar, y entonces ahí es donde se vuelve una herramienta importantísima en la estrategia, porque la estrategia es específicamente poderte adelantar a esos acontecimientos. Cuando uno es estratégico, uno ve lo que está pasando en el campo de acción y te adelantas, ¿verdad? Y tenés un plan de acción para eso. Entonces, para mí es una herramienta sumamente visual que te permite adelantarte a situaciones que el mercado, en las que el mercado te va a poner. Y ahí te puedo poner miles de ejemplos, pero digamos, las compañías que son unbeatable, como ellos las llaman, son esas, aquellas que están constantemente revisando su modelo de negocio y canibalizando su propio modelo de negocio con nuevos productos, de manera que sean ellos mismos los que se adelantan. O sea, claro. Es decir, voy a crear el escenario donde yo moriría con mi propio producto que me va a matar, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate qué nivel de estrategia es ese, ya es unbeatable, ¿verdad? Cabal. Versus un nivel de estrategia que es tan bajo que ni siquiera tenés claro cuál es tu modelo de negocio. Entonces hay todo un camino de llevar a las empresas, eso para mí es fascinante, ¿verdad? Imagínate, yo he trabajado con empresas de 35 años de existencia que no tienen claro su modelo de negocio. Y que el mercado, por ser un mercado local pequeño, chiquito, donde no han tenido, tal vez la competencia no ha tenido el capital para poderles pegar, se han sostenido. Pero que en cualquier momento viene alguien con la capacidad de hacerles de elevar sus estándares y los voltea. Sí, eso como que hablara más del mercado y del ecosistema de emprendimiento que de la empresa. O sea, correcto. La empresa subsistió porque no hay un mercado agresivo ni un ecosistema de emprendimiento fuerte que la sostenga. Y eso pasa mucho en Guate. Claro. O sea, y en mercados similares a los nuestros, que son pequeños, ¿verdad? Porque en mercados más competitivos, la misma competencia te saca, cuando no estás haciendo las cosas bien, el mercado te saca solito, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí es fascinante, no solo por ese proceso en el cual yo aprendo tantísimo. O sea, para mí es tan gratificante porque yo creo que yo aprendo más que lo que puedo dar a veces, ¿me entendés? Pero aparte ves florecer lo mejor de los equipos, lo mejor de ese aporte al mundo, pues, o sea, ves cómo una empresa va refinando esa propuesta de valor y la hace tan tangible que entonces sí tiene algo que trasciende en el mundo, pues. Entonces, para mí ese proceso es
es como, no sé, te diría que me saca de la realidad. Claro, no, sí. Y un gran trabajo con eso. Mira, con este tema de estarse canibalizando, o sea, sería lo de Netflix. O sea, yo mando los DVDs por correo, pero antes de que alguien me saque el negocio porque viene el streaming, me paso a streaming. Cabal. Y de ahí ahora voy a producir contenido original y me vuelvo un estudio de producción porque ya cualquiera puede streamear y así han ido ellos. Y así han ido ellos y lo interesante es que si te das cuenta, hay una relación entre los productos. Entonces ellos, su estructura y su operación no se ve afectada por las decisiones que toman. Ajá. Porque hay veces que, digamos, compañías que por querer hacerlo todo, destruyen sus procesos operativos y entonces ya el negocio se convirtió en tan complejo de operar que ellos mismos se matan. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno hace estratégicamente. O sea, Netflix no ha tenido que cambiar sus procesos drásticamente para poder añadir ese tipo de cosas a su pipeline, digamos. Claro. Versus otras compañías que de repente, pues de ser un, no sé, de decirte ser un salón, ahora pongo un salón con una cafetería y también vendo servicios. Entonces ya decís, bueno, ¿qué haces? ¿Verdad? O sea, o sos una cafetería o sos un salón. Perdés propósito. Exactamente. Entonces, todo tiene cabalmente una alineación. Por eso te decía, la combinación de las herramientas es clave, ¿verdad? Para uno poder tener... Buenísimo. Mira, y regresando un poquito al lado personal, primero felicidades porque sos mamá nueva. Sí. ¿Verdad? Y justo antes de empezar a grabar, estábamos platicando un poquito de tu experiencia y cómo todo este mindset de emprendimiento y todas las herramientas que sabes te está ayudando. Sí. Entonces, no sé si es algo de lo que quisieras hablar y contarnos, pero creo que qué interesante para nuevas mamás, pues poder escuchar... Primero, que puedes emprender siendo mamá, que creo que es un paradigma que no está muy arraigado, o sea, está muy, muy arraigado acá en Guate. Y segundo, cómo estas herramientas de negocios te están ayudando, porque yo todavía no puedo ver la conexión. Entonces, pues si quisieras hablarnos un poquito de eso, bienvenida. Sí, buenísimo. Pues mira, primero, buen día para hablar de esto, porque el Día de la Mujer, ¿verdad? Sí, estamos grabando hoy, que es 8 de marzo. 8 de marzo, así que... Yo primero decirte que la experiencia de ser mamá por mucho ha sido lo más trascendental que he hecho en mi vida. Yo siempre pensé que, wow, todo este trabajo que yo hacía y era tan, no sé, ayudar, que lo sigue siendo, ¿me entendés? O sea, ayudar a una empresa a llegar a otro punto era wow, pero de verdad que el traer al mundo a un niño y esa responsabilidad por mucho es lo más complicado y difícil que he hecho. Okay. Pero una vez... una vez nació mi bebé, alguien me dijo como creo que fue 2 días antes, porque yo tuve el privilegio de que no tuve un embarazo nada complicado y trabajé hasta la mañana antes de tener a mi bebé. Buenísimo. Y 2 días antes estaba en un evento y alguien me dijo, ese es el emprendimiento más importante que vas a hacer en tu vida. Y yo dije, wow, qué buena analogía, porque realmente al rato sí es un emprendimiento. Ajá. Y te digo que con ese mensaje me fui, ¿verdad? Dándole vueltas y vueltas y dije, bueno... nunca se me olvida que estaba entrando al quirófano, ¿verdad? Porque tuve cesárea. Uh-huh. Y esa sensación de poca certeza de lo que iba a pasar, creo que es lo más similar a lo que hace un emprendedor cuando está lanzando un producto. Uh-huh. No sabes nada, no sabes, o sea, has hecho estudios, yo había leído todos los libros que te puedas imaginar, había leído cuál era la probabilidad que me doliera, que no me doliera, que la epidural, que todo. Te la creo. Todo, ¿verdad? Pero no hay nada cerca de lo que es la realidad y creo que eso pasa en el proceso emprendedor. Entonces, el haber acompañado a tantos emprendedores en ese proceso donde yo estoy en la parte donde les digo, tranquilos, hombre, no les va a pasar nada, ¿verdad? Ajá. Porque lo has visto suceder tantas veces que decís, bueno, solo es esa sensación de que no tienes control, pero déjalo fluir. Me ayudó a soltarlo. O sea, yo dije, bueno, aquí hay millones de mujeres que han pasado por esto, uh-huh. No les ha pasado nada. Y ahí empezó esa analogía que he ido haciendo, ¿verdad? De que esa sensación de uncertainty que tenés que no sabes, o sea, mucho tenés las mejores intenciones, querés lo mejor para tu bebé, pero nunca sabes exactamente cómo va a resultar cada cosa que haces, ¿verdad? Entonces uh-huh. Me ha ayudado el tener esa mente líquida con él, ¿verdad? Uh-huh. Y te digo que estoy gratamente sorprendida porque he ido aplicando muchas, o sea, experimentación, o sea, ensayo y error, ¿verdad? Hay cosas que no sé
cómo se hacen, pero las pruebo con mi bebé y si a él le sienta bien y está bien, seguimos con eso y si no, pues iteramos otra forma. Y te pongo un ejemplo así clave que fue el que más me recuerdo ahorita, el baño, ¿verdad? El primer baño, lloró horrible. Y yo dije, ¿cómo puede ser si yo he visto que a los bebés les encanta bañarse, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, vamos a cambiar el proceso. Me metí a YouTube, vi como 3 modelos de cómo bañaban al bebé y descubrí uno que era toda una relajación y el agua y le ponían música clásica y demás. Y empecé a hacer eso y ahora mi bebé disfruta enormemente del baño, ¿verdad? Entonces, lo mismo en el emprendimiento, a veces uno no sabe cómo hacer las cosas y de repente venís, decís, voy a investigar, haces un proceso y lo empezás a iterar y si te funciona, bueno, ¿verdad? Entonces, he aplicado como que todas estas técnicas que yo utilizo para resolver problemas con mis emprendedores, con mi propio bebé, ¿verdad? Y realmente sí se puede, o sea, ¿me entendés? O sea, ha sido algo que también para mí era un paradigma bien fuerte. Yo, de hecho, me esperé bastante para tener bebés por lo mismo, porque pensaba, no, hombre, no puedo combinar una cosa con la otra, pero realmente con ese mindset me he relajado un montón y he visto que sí se puede y que lo que uno tiene que hacer es fluir con este nuevo, digamos, emprendimiento que uno tiene, una gran responsabilidad, ¿no? Claro, pues qué gran experiencia y qué tremendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Que muchas felicitaciones, Rocío. Y ya para irte dejando que puedas regresar a toda tu vida de mamá y emprendedora y todo esto, bueno, te quisiera pedir 2 cosas. Primero, si quisieras dejarle un mensaje a todos los emprendedores allá afuera para pues poderles compartir algo que creas que sea importante. Y segundo, si quisieras compartir algunos datos de Multiverse o dónde encontrar en línea lo que estás haciendo y eso para que la gente te pueda encontrar y que después las podamos dejar en las notas del show, que ahora va a cambiar la dirección esta semana. Ya tenemos conceptos.blog, solo así. Entonces tenemos página nueva, ahí van a poder encontrar todas las notas del show en solo conceptos.blog. Entonces, pues si quisieras dejar un mensaje y los datos de contacto, genial, Rocío. Gracias, Manolo. Sí, mira, para mí tal vez el mensaje que les quisiera dar es que antes de emprender creo que hay un proceso muy importante que hacer de analizar qué es lo que hay que hacer. O sea, para mí el proceso emprendedor no es un proceso impulsivo que uno debe hacer, contrario a lo que te dice mucha gente, ¿verdad? Como tírate al agua y todas estas frases son frases muchas, no son, ¿verdad? Creo que sí hay que hacer un reconocimiento de cuál es el objetivo que uno quiere alcanzar cuando uno emprende, ¿verdad? Porque un ecosistema balanceado y una economía de cualquier país precisamente está en balance cuando cada quien está haciendo lo que mejor hace, ¿verdad? Entonces hay gente que es excelente para estar en una corporación y el hecho de que haya venido una moda de emprender no te hace apto para ir a emprender. A lo mejor tu mejor lugar y donde mayor valor le vas a aportar al mundo es siendo un CEO de una corporación espectacular, ¿verdad? Y puedes hacer entrepreneurship ahí, o sea, no hay que perder el espíritu de emprendimiento, solamente que tu papel va a estar mejor desempeñado ahí. Pero cuando uno emprende, creo que sí tiene que tener claro dónde va a jugar y cómo va a jugar, ¿verdad? O sea, es aquí donde quiero jugar y de esta manera quiero jugar y entonces voy a ir descifrando estratégicamente el valor que voy a crear, pero creer que el emprendimiento nace de este proceso como caótico, sin orden y sin disciplina, sin disciplina, creo que es un error que se comete fuertemente. Entonces, mi mensaje es, vayan a los lugares como Multiverse, por ponerles un ejemplo, pero hay muchísimos otros centros donde se puede discutir y se puede hacer un análisis de qué es lo que uno quiere hacer y cómo lo quiere hacer para realmente no perder tiempo ni recursos. O sea, el tiempo es un recurso más valioso, ¿verdad? Pero lo separo porque recursos económicos, etcétera, etcétera, se pueden recuperar, pero yo siempre he pensado que lo único que tú no puedes recuperar es el tiempo, ¿verdad? Entonces, no perder tu tiempo haciendo cosas que te van a restar un montón de energía mientras pudieras estar aportando mucho más valor a otras cosas. Y eso lo puedes hacer desde el momento que empezás, y no necesariamente emprender significa de 0 a 1 o de 0 a 100, sino a veces puedo comprar una corporación o una empresa que la puedo llevar de 50 a 1000. Claro. Entonces, hay muchas formas de emprender
y hay que descubrir previo a hacerlo dónde es donde aportas mejor valor o más valor, ¿verdad? Y todo eso, como te digo, hay muchísima gente. Y la otra recomendación que tal vez quería dejar es busquen mentores, ¿verdad? Yo parte de lo que creo que ha aportado enormemente a mi vida es esas personas que han estado a la par mía guiando mis pasos, ¿verdad? Sin ser en ningún momento, pues, decirme qué hacer, porque un mentor no te dice qué hacer, solo te hace las preguntas correctas para que tú solito las respondas. Ajá. Entonces, lo valioso de tener mentores y de estar abierto a que te den feedback en todos los procesos de tu vida, porque somos personas, seres humanos imperfectos y todo el tiempo tenemos esta oportunidad, es una ventaja enorme, ¿verdad? Que es que todo el tiempo tenemos opción de mejorar y de hacer mejor las cosas. Entonces, el tener personas a la par tuya y tú la apertura de recibir eso es lo mejor que un emprendedor puede tener, ¿verdad? O sea, espectacular. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas y qué links tenemos por ahí de lo que estás haciendo, Rocío? Pues mira, estamos en Facebook, ¿verdad? Como Multiverse, nos pueden buscar en Instagram, en Twitter, siempre Multiverse o Multiverse-BC, VC, ¿verdad? Okay. Muchas personas me preguntan de qué es el VC, es Venture Capital, porque en algún momento esa es nuestra función, ¿verdad? Okay. Entonces estamos en todas las redes. Mis redes personales, Rocío Pinto. Hay mucha gente que me escribe directamente. Yo con muchísimo gusto respondo, ¿verdad? Genial. Nuestra página es multiverse.bc, ¿verdad? Okay. Nuestra página web, y a través de ahí también nos contactan. Y solo agregar que en nuestra página hay un montón de tools, de herramientas para emprendedores. Una que hemos desarrollado súper buena es el mapa del emprendimiento, mapa del ecosistema emprendedor. Es un mapa interactivo que se va a desarrollar, o sea, tú vas como apachando la burbujita que querés. Entonces están los 5 pilares del ecosistema, que son dónde educarte, cómo conseguir financiamiento, cuáles eventos en Guate, etcétera. Entonces vas abriéndolo y vas teniendo exactamente las entidades, organizaciones, iniciativas, etcétera, que existen en cada categoría, y la página web, teléfono y todo, cómo contactarlos. Entonces tú como un mapa de ruta, dependiendo de lo que querrás hacer, si quieres educarte, si quieres emprender, si quieres funding. Entonces es una herramienta que nosotros desarrollamos, nos tomó casi que 1 año y medio hacerla, y es totalmente gratuita para el emprendedor, ¿verdad? Y está en nuestra página. Así Genial. Genial, pues bueno, a todos allá afuera, una vez más, las notas del show van a quedar en conceptos.blog. Y Rocío, pues no me queda nada más que agradecerte el tiempo y lo que estás haciendo para el ecosistema de emprendimiento acá en Guate. Gracias. Así que gracias por haber hecho el tiempo. Gracias. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cuzuco Ortiz en estudio El Tun en 4 Grados Norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quiénes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter @conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.